2020-2021, vamos saliendo ya de todo este proceso de pandemia. Ahorita decía el doctor Estrada que mañana le toca la vacuna. Qué bueno, el doctor Arturo Garza también ya. Me da mucho gusto. Y bueno, pues una sesión importante el día de hoy, porque tenemos un ponente de talla internacional, doctor Nicolini, bienvenido, nos da mucho gusto que esté con nosotros por acá en APM Nuevo León, gracias a Novagenic. Ahorita nos van a hablar de lo que se trata Novagenic. Y antes de pasar a la ponencia, como lo hemos hecho en las sesiones de APM, pues es hablar rápidamente de algunos asuntos generales que tenemos que informar el día de hoy. Y algo con lo que quiero empezar, y esto creo que es lo muy, muy relevante, pues es el lamentable fallecimiento del doctor Mario Olivares, ¿no? Conocido por todos los psiquiatras, muchos psiquiatras del país. Quienes conocieron al doctor Olivares, conocieron a un gran hombre, a un gran ser humano, un gran psiquiatra, además un gran profesor. Y la verdad que nos duele, a mí me duele mucho, yo creo que a muchos de ustedes también les duele saber y enterarnos de su fallecimiento. Estuvo luchando pues varias semanas contra el COVID, maldito COVID, y bueno, se va un grande de la psiquiatría en México, y por eso y en recuerdo del doctor y respeto y por su descanso eterno, pues vamos a dedicarle un minuto de silencio al doctor Olivares. Descansa en paz el doctor Mario Olivares, y bueno, la psiquiatría ha perdido un gran ser humano, y la doctora Miriam, su esposa, pues también nuestro más sentido pésame. Bueno, pues como decía el doctor, pues esto continúa, y con la sonrisa que siempre lo acompañaba, pues tenemos que seguir adelante, ¿no? Para seguir apoyando a nuestros pacientes y seguir en esta lucha de la psiquiatría, que también ha sido difícil para todos los psiquiatras. Bueno, pues asuntos generales, además de ya empezado. Vamos a hablar un poquito del chat que tenemos de WhatsApp de APM. Ahorita les voy a decir en qué consiste. Vamos a seguir anunciando el programa social que tenemos en APM. Ya hablar también del Congreso de APM 2021, que va a ser en un modelo híbrido, que probablemente el doctor Bernardo NG se va a conectar en la parte final de esta sesión. Nos dijo que tenía una plática, pero se intentará conectar. El tema de vacunación, que ha sido todo un tema por parte pues del gobierno federal, las vacunas que no llegan para todo el sector salud, y vamos a hablar también qué ha pasado en Nuevo León en ese tema de la vacunación. Posteriormente pasamos a la plática del doctor Humberto Nicolini, y al final, y para los que estén conectados, que yo espero que sigan conectados, por supuesto, hasta esa hora, que más o menos serán las 9:30, una prueba que se va a rifar de farmacogenética, precisamente, entre los asistentes que estemos el día de hoy, ¿no? Esto por patrocinio del mismo laboratorio. Bien, pues recuerdan ustedes la sesión pasada, fue una sesión interesante con el doctor Carlos Amabile, la sesión del mes de febrero, aspectos farmacológicos de los antidepresivos, y después nos tocó revisar un par de artículos recientes sobre el tema de COVID. Tratamos de que estas sesiones tengan siempre ese espíritu académico y que no caiga a ese nivel jamás. El día de ayer, para ser exactos, se distribuyó en muchas de las plataformas y redes sociales un link que tiene que ver con que la Asociación Psiquiátrica Mexicana Nacional quiere saber cuántos psiquiatras en México se han vacunado hasta el día de hoy, ¿no? Y esto para emitir un comunicado con datos duros, con datos exactos de lo que ha sido el tema de vacunación en el sector salud, y particularmente entre psiquiatras. Entonces, bueno, esto ya lo hemos hecho llegar a través de algunos grupos de WhatsApp, en las redes sociales, en Facebook, y bueno, quien no lo haya escrito,
hasta el día de hoy, por ejemplo, si el doctor Estrada lo pone, hasta el día de hoy no se ha vacunado, ¿no? Tenemos un grupo de WhatsApp que ha funcionado desde el inicio de la pandemia y que quienes no estén en este grupo, pues los invitamos. Es un chat de WhatsApp donde ponemos puros aspectos académicos, artículos, tratamos de no saturarlo, información de congresos. Y bueno, quien no esté y desee estar, pues ese es mi teléfono y con gusto lo agregamos. Seguimos con el programa social que tiene APM Nuevo León. Ya alcanzamos las casi 600 personas en apoyo a medicamento con antipsicóticos, estabilizadores, antidepresivos. Tenemos la buena noticia que estas dos fundaciones, la fundación Emunt y esta otra fundación Topaz, pues nos acaban de informar que se acaban de comprar 70,000 pesos en medicamento genérico y muy económico para probablemente durar otros 3, 4 meses en esta buena intención de APM Nuevo León junto con Ingenium, y eso nos da mucho gusto. Ya está en puerta el Congreso de APM, seguramente para entonces muchos de ustedes, de nosotros, ojalá sí sea ya con la vacunación, ya sin pandemia o menos pandemia, y bueno, va a ser un modelo híbrido, y ya se pueden meter sus trabajos de investigación, sus pósters, y todo está en la página de APM, ¿no? Vale la pena participar, siempre Nuevo León participa y que este no sea la excepción. Tema de vacuna, rápido. El Colegio de Médicos Cirujanos de Nuevo León es el colegio que agrupa a más de 35 asociaciones, colegios de múltiples especialidades. El 6 de marzo convocaron una protesta pacífica en la explanada de los Héroes. Ahí nos tocó estar por parte de APM Nuevo León. Se pudieron juntar más o menos unas 500, 600 personas en esta explanada. Por ahí también estuvo el doctor Oscar Casados, como presidente también de la Sociedad de Psiquiatría y Psicoterapia, en la manifestación de la necesidad de seguir vacunando al sector salud. Y bueno, va a haber una marcha, una protesta, una manifestación este sábado nuevamente a las 20:30 horas. Estuvimos el jueves pasado en una reunión que nos citó, bueno, solicitamos al doctor Manuel de la O. Estuvimos esperando 2 horas y media y nos dijo que no iba a poder al final porque estaba en módulos de vacunación. Es decir, aquí hay un tema que sabemos que no es estatal, pero bueno, creo que la cortesía ahí no ocurrió desafortunadamente del secretario de Salud y la manifestación va a darse. Ojalá que de los psiquiatras veamos más. Fue la doctora María Elena Corral, fue la doctora Lourdes Moreira y bueno, y el doctor Oscar Casados. Ojalá más psiquiatras puedan estar con nosotros ese día como parte de APM Nuevo León y en general de la psiquiatría de nuestro estado. Y bueno, habiendo dicho eso, vamos a pasar la ponencia. El doctor Humberto Nicolini, pues todos lo conocen, ¿no? Un experto en temas de genética en psiquiatría. Sabemos que el doctor Nicolini es doctor en ciencias, tiene un postdoctorado en la Universidad de California, es investigador adscrito al Laboratorio de Enfermedades Psiquiátricas y Neurodegenerativas y Adicciones. Y, por supuesto, es un gran investigador, probablemente de los que más publican, más investigan y más publican en nuestro país en el área de psiquiatría y, por supuesto, en el área de genética, con un nivel de investigación SNI 3, lo cual eso es algo que nos orgullece mucho. Y bueno, pues es un gusto tenerlo por acá, doctor, en APM Nuevo León. Ojalá que cuando ya sea presencial esté con nosotros y nos estemos echando unos buenos cortes, unos buenos ribeyes. Y por lo pronto, aprovechando pandemia, pues lo tenemos desde la Ciudad de México, doctor. Bienvenido y adelante con su presentación. Dejo de compartir pantalla para que usted comparta la suya. Gracias. Y si tú me ayudas, Aram, para que pueda compartir él. Ahí está. No sé si se ve. Sí, se ve, doctor, y se escucha. Muy bien. Perfecto. Pues muchísimas gracias por la invitación y por estar aquí atentos a esto, y a Novagenic por la invitación también del respaldo. Y bueno, pues digo, todos ustedes conocen bien este tema de la farmacogenómica, que pues antes hablábamos de esto un poquito como algo que se iba a hacer, y pues incluso yo mismo lo veía como algo lejano, no como algo pues ya parte de la práctica clínica de todos los días. Y pues creo que el tiempo nos ha venido
a sorprender en ese sentido y que pues bueno, ya es algo que pues ya se está volviendo como una parte muy importante de nuestra práctica habitual y que en ese sentido pues creo que hay una serie de conceptos que seguramente pues ya serán redundantes para muchos de ustedes, pero que creo que vale la pena ir retomarlos y simplemente volverlos a poner ahí a discusión. Pues creo que desde que empezaron estas pruebas ha habido así como mucha duda de si realmente sirven, si no sirven, si nos ayudan, hasta qué nivel, si ya estamos listos para usarlas o no. Y bueno, pues creo que eso es parte de lo que hay que revisar, ¿no? Pues se basa, pues como todos ustedes saben, en estas dos conceptos fundamentales, la farmacocinética, la farmacodinamia. La farmacocinética, que es el estudiar pues todos aquellos blancos pues de las moléculas que procesan los medicamentos a nivel hepático principalmente, la vía de los citocromos, pero bueno, pues hay muchas otras vías de transportadores que participan en la absorción, distribución, excreción, metabolismo de los medicamentos, y luego los blancos terapéuticos que pues no deja de ser muy interesante esto porque son los sitios de acción propiamente a nivel del sistema nervioso central de muchos de los medicamentos y que pues han ocupado en el campo ya de la genética psiquiátrica, pues mucho de la investigación en este terreno los últimos 25, 30 años y que pues incluso hemos hecho como mucha alusión a ellos en términos diagnósticos, ¿no? Y cuál es su relevancia diagnóstica y que justo ahora con los estudios de mapeo, pues sabemos que a veces el peso que pueden tener en la decisión del respaldo diagnóstico, pues para algunos genes es pobre o es muy discreta en el sentido de la sensibilidad o especificidad diagnóstica, pero desde el punto de vista académico es muy interesante lo que aporta y que poco a poco se han venido asentando estos datos, sobre todo en el contexto de los grandes mapeos y conforme cada vez tenemos más y más información del genoma humano y de la participación en la psiquiatría. Y en ese sentido, pues el unir la práctica de la clínica con, pues con estos estudios de genómica, pues resultaba difícil cuando desde el punto de vista académico y entonces hasta ahora que empezamos a tener pues ya varias ofertas y que seguramente pues vamos a ver ya un poquito ejemplos concretos como lo que nos oferta Novagenic estas propuestas de pues ya ponerlo a la práctica con nuestros pacientes, ¿no? Aquí, bueno, también una llamada de atención en cuanto a que pues, la respuesta a los medicamentos, pues desde luego el conocer de los fármacos es un avance enorme, pero pues sigue siendo pues un enorme misterio en el área de la psiquiatría. Hay una gran participación de factores que pues nos hace que un paciente responda o no responda al medicamento, una serie de factores pues de la fisiología propia del paciente, de asociaciones con otros alimentos, sustancias que el paciente ingiere, la participación de otras comorbilidades y las mismas interacciones entre medicamentos que también pues al día de hoy todavía es muy complejo tenerlo en la mente, incluso que no se han creado pues algoritmos que lo estudien con tanta claridad. Entonces, cuando nos vamos generalmente a este clásico concepto en la farmacogenómica pues que está muy basado en los citocromos, ¿no? Que hay diferentes personas que de acuerdo a su genotipo de citocromos pueden tener un metabolismo rápido de un medicamento, un metabolismo pobre del mismo y esto afectar los niveles plasmáticos del mismo, pues nos hace que puedan presentar efectos colaterales importantes o reacciones adversas o no tener el efecto deseado
para el medicamento. Y pues, desde luego es un concepto muy importante, pero les digo, no debemos de perder de este enorme contexto de que pues no es lo único, ¿no?, que nos hace que una persona responda a un medicamento. En este sentido, pues también se han creado diferentes consorcios. Estos son dos de los, pues probablemente más representativos, aunque hay varios, y los vamos a ver en algunas de las diapositivas, que se han encargado como de tratar de hacer un análisis de toda esta evidencia que les digo va más allá de simplemente el estatus del metabolizador rápido, lento para un medicamento, sino que toma en cuenta pues mucha más información, y de acuerdo de este tipo de información, de todo lo que se ha publicado, pues se considera si el nivel de información es bajo, o realmente se pueden tomar acciones clínicas en función de lo que se ha publicado en relación a genes vinculados al procesamiento de los medicamentos, tanto a nivel farmacocinético como de la farmacodinamia. Y se emiten estas recomendaciones, y estas son muchas de las que se toman en cuenta, y esto ha alimentado, porque se ha vuelto un muy buen filtro para la recomendación de pues los fármacos que puede contener una plataforma de genotipificación, ya sobre todo a nivel clínico, ¿no? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de estas variables accionables, ¿no?, en donde ya podemos tomar decisiones clínicas en función de toda esta evaluación que hacen estos consorcios, y que le ponen estos niveles 1 o 2 o 1A, 1B, en fin, que es una información en la literatura científica que ya vale la pena tomarla en cuenta, y que pues nos ayuda ya a hacer que tomemos decisiones. Incluso tomando toda esta serie de información, el organismo que regula pues la prescripción de los medicamentos en los Estados Unidos, la FDA, ha hecho recomendaciones para que pues se debería hacer pruebas farmacogenéticas para todos estos medicamentos en el ámbito de la psiquiatría. Desde luego no es algo obligado, pero ya se recomienda como una práctica habitual que se deben usar plataformas de farmacogenética cuando uno utiliza en la clínica este tipo de medicamentos. Claro, todavía no es una práctica generalizada y todavía no ha llegado a nivel pues en los Estados Unidos como de psiquiatría legal, pero ya se considera como de las prácticas recomendadas, o de las buenas prácticas, el que si uno utiliza cualquiera de estos medicamentos, que son pues, los que realmente usamos todos los días, ¿no? Debemos hacer un perfil farmacogenético, porque nos va a orientar en hacer una mejor prescripción. Y como ven, aquí la confluencia de hacia dónde van estos medicamentos, pues esencialmente, y eso es lo que han también, digamos, concluido muchas de las revisiones que se han hecho en farmacogenética, son dos grandes vías, por ejemplo, a nivel de la farmacocinética, en el citocromo 2D6 y el C19, porque muchos de los medicamentos pues, se procesan a través de esto, y para efectos colaterales en el HLA, tanto en el A en el B, algunos utilizan algunas otras vías que son los más utilizados, pero realmente esto como que hoy día constituye pues la carne, digamos, ¿no? La esencia de las principales recomendaciones farmacogenéticas, que uno pensaría es lo que ha pasado estos filtros, ¿no? Lo que está en el nivel de accionabilidad. Sin embargo, como les digo, la respuesta a un medicamento, el por qué un paciente es respondedor o no respondedor, es gigantesca. Hay muchísimos más aspectos a tomar en consideración, y eso pues no lo debemos de perder, porque esta área va a seguir creciendo. Las plataformas van a ser cada vez más
más grandes. Hoy estamos a nivel de genotipificación. Lo que va a seguir va a ser a nivel de secuenciación masiva, ¿no? Que es como ya está migrando toda la parte de investigación, y seguramente se van a nutrir con otras tecnologías ómicas, como la parte de epigenómica, la parte transcriptómica, en fin, muchas otras, e incluso hablaríamos hasta de tejido específico, porque pues a veces esto puede también guiarnos en la parte de prescripción. Pero bueno, al nivel que estamos hoy en la parte clínica, pues estamos con esta, yo les diría como primera generación de aplicación clínica de estas herramientas, en donde pues para los antidepresivos, digamos, ¿no? Y aquí ya confluyen varios de estos consorcios. Les había hablado el de Glaxo, pero aquí hay otros consorcios, por ejemplo, el holandés, el consorcio japonés, el consorcio canadiense, la organización europea, ¿no? La FDA, y que pues más o menos todos estos grupos pues acaban pues recomendando estas mismas rutas, que son las que hoy día podemos pensar que son las accionables, ¿no? Y es en las que todo mundo que está aplicando la farmacogenómica a la clínica, pues está empleando, por ejemplo, aquí para los antidepresivos o para los antipsicóticos, pues son nuevamente el 2D6 y el C19, ¿no? El CYP2C19, que son las más empleadas. Y para los efectos colaterales, el HLA, el A y el B, que pues nos predicen esas reacciones de hipersensibilidad cutánea con los antiepilépticos. Aquí les digo, reiterando en esta parte, aunque son las más recomendadas, pues muchas otras vías, incluso a nivel de los citocromos, participan. Aquí, por ejemplo, ejemplifico con la paroxetina y la fluoxetina, aunque principalmente es 2D6, pero para cada uno de ellos también son metabolizados por 3A4, por 1A2, y para sus principales metabolitos. Y en diversos estudios, aquí se han demostrado, ¿no? El número de genes que participan y qué manera predicen los niveles plasmáticos, ¿no? Y, por ejemplo, aquí con la nortriptilina, aquí ya, ¿qué es lo que se llama ya la farmacogenética funcional? Porque muchos de esos estudios, o no ha habido tal cantidad de estudios funcionales en donde verdaderamente se verifiquen por todos estos otros pasos, les digo, el estado clínico del paciente, que si es comórbido con adicciones, el estado nutricional, pues muchos otros parámetros que deberían de verse, que acaban impactando el nivel plasmático de los medicamentos. Y en los pocos estudios que se ha hecho, pues podemos ver que la predicción, dependiendo del número de genes, ¿no? Y con el nivel plasmático, pues no es del 100%, ¿no? O sea, todavía hay muchos factores que intervienen en determinar el nivel plasmático de los medicamentos. Es un área, como les digo, en constante expansión, pero que pues ya empezamos a tener una serie de conocimientos muy importantes. Luego, por otro lado, también en esto que se ha llamado la medicina de precisión, además de estos genes que tienen un valor accionable, luego existen una serie de variables genómicas que también pueden determinar el curso de la enfermedad en el paciente, ¿no? Y que ahí el poder cruzar esa información, la farmacogenética, pero con la del paciente, pues puede ser muy, muy interesante hacia el futuro, y que verdaderamente yo creo que eso nos va a acercar todavía más en la parte, pues verdaderamente de esta medicina de precisión. Sin embargo, pues esto todavía no es una realidad. Es raro que alguien se haga el perfil farmacogenético y aparte su genotipificación masiva, aunque ya se van a encontrar muchas personas que se han hecho estos perfiles farmacogenéticos, y a lo mejor también se han hecho el 23andMe y algunas otras variantes que pues permiten hacer como una serie de investigación más amplia en el paciente. La otra es la ancestría, ¿no? Que es un factor constantemente sale a relucir, y que tanto pues mucha de la investigación aquí en general, y esto es un estudio que hicimos
con el consorcio de genética psiquiátrica, el grupo de estudios latinoamericanos de genética psiquiátrica, en donde pues hay una subrepresentación en general de muestras de América Latina. El 78% de todas las muestras en genómica son de origen caucásico europeo, ¿no? Entonces, casi todas las decisiones y todas estas conclusiones se basan en muestras europeas y solo el 1% han sido en muestras que se han llamado hispanas, ¿no? Que pues incluyen pues toda América Latina y los mexicanos vamos ahí incluidos, ¿no? Y que pues realmente hay una subrepresentación de esto. Y que claro, el patrón también de mezcla, cuando nos juntan a toda la población latinoamericana, pues es muy variada, aún entre latinoamericanos, pues tenemos variantes y una serie de diferencias en cómo se presentan algunas de estas variantes. Y esto se ha sido estudiado, hay varios grupos en Colombia, en Chile, en España, digamos, ¿no? Que han estado estudiando, principalmente en cánceres, donde más se han hecho estudios de farmacogenética, pero que están haciendo investigación activa en este terreno. Aquí en México, este estudio lo hicimos con la doctora Medina Mora, en donde nos dejaron tomar muestras de la encuesta nacional de alcohol y drogas, y a una submuestra representativa de toda la República les pudimos tomar muestras de ADN y pudimos distinguir que había 5 zonas geográficas que por los marcadores de ancestría eran distinguibles dentro del país. Es decir, aún dentro de México tenemos distribución distinta de los subgrupos ancestrales, ¿no? Y que esto impacta en los genes desde el punto de vista de farmacogenética. Aquí hicimos igual el análisis en estas variantes de nivel 1 de acuerdo al GKB, y que, por ejemplo, para algunos genes que regulan la respuesta a medicamentos que regulan el colesterol, o algunos medicamentos que tienen que ver para antineoplásicos o de anticoagulantes, algunas impactaban notablemente la distribución en nuestra población mexicana, y que pues es interesante ver que tenemos dentro de México variantes que se comportan muy diferentes a las presentadas en otros países. Y ya con un nivel 2 de accionabilidad, encontramos varias que tienen que ver con el sistema nervioso para respuesta a algunos anticomiciales, estabilizadores del afecto, algunas benzodiazepinas, en fin, para receptores a nicotina. Y uno muy interesante que les vamos a platicar un poquito, que es el gen del MTH, de un donador de metilos, ¿no? Y que bueno, ahorita vamos a entrar un poquito en esto por su importancia, y que seguramente en esta plataforma lo podemos estudiar. Y que claro, aquí le dimos justamente importancia más en el ámbito del cáncer, a este gen, el MTHFR, en la parte porque puede impactar la respuesta a algunos agentes anticancerígenos, y hasta que empezamos a tener las charlas con Novagenic, fue que volvimos a ver los datos, y pues hay una gran cantidad de estudios en sistema nervioso central y con respuesta probablemente en la depresión. Y que entonces pues esto es un punto muy interesante, y que pues justo ya con la puesta en marcha de estos estudios se vuelve muy importante el empezar a analizar nuestra propia casuística. Hoy día muchas de las plataformas que antes eran muy engorrosas y de lectura, hoy día tenemos esta forma de ver rápidamente si una persona es un metabolizador ultra rápido o un metabolizador pobre, y en ese sentido tomar decisiones clínicas de una forma veloz. Aquí, ¿quiénes son buenos pacientes para una prueba farmacogenómica?
pues de luego aquellos que tienen múltiples medicaciones, que tienen malas historial de respuesta, pero incluso como les decía, la FDA recomienda en prácticamente todos los pacientes que vayan a usar todo ese listado de los casi 30 fármacos, ya sea que los estén tomando o que pensamos que los van a usar. Porque pues, nos van a dar estudios interesantes, ¿no? El primer gran estudio de farmacogenética en psiquiatría fue el STAR-D, ¿no? Y que pues ahí salió uno de los genes importantes, este receptor a glutamato, pues que es uno de los predictores de respuesta a los antidepresivos. Y aquí es la plataforma que hoy día ofrece Novagenic, y que, pues como ven, abarca varios muchos de los genes importantes que hemos mencionado, ¿no? Del 2D6, el C19, que son los recomendados en todas las guías, y muchos otros, bueno, el HLA, el A y el B, y aparte varios de los importantes en la farmacodinamia, que les digo, si uno se mete un poquito más a fondo, pues también dan una información interesante, que no es el propósito de esto de ofrecer diagnóstico, pero que van asociados muchas veces con la parte de genes que se han asociado a la presencia de muchas de las patologías psiquiátricas, ¿no? Y luego este gen de la metilación de fosfatos, que pues para mí ha sido, les digo, como todo un descubrimiento en este sentido, por sus implicaciones en el sistema nervioso central y por la diferente frecuencia que tenemos en nuestra población, que estamos teniendo muchos de esos alelos deletados, digamos, de que nos hace que el usar fármacos que pueden revertir en parte la función deficiente de este gen, pues nos ayudan a mejorar la respuesta clínica de los pacientes, ¿no? El gen que más se ha publicado en psiquiatría es el transportador de serotonina. Yo creo que ha habido miles y miles de publicaciones desde que se le sobreestimó como un gen diagnóstico. Hoy día incluso está como muy, muy devaluado, pero ha sido muy importante en el entendimiento de muchos aspectos de personalidad, de la depresión, de resiliencia, en fin, una gran cantidad de estudios en cognición, ¿no? La catecola ortometiltransferasa, en adicciones, el receptor de 2-albuamina, desde luego en la presencia de depresión, en trastornos de la conducta alimentaria. Como les decía, del donador de metilos, ¿no? El MTHFR, que tiene tanto esta ruta en la vía de las purinas y la otra en las vías de las monoaminas, ha resultado como algo interesante, porque pudiera tener tanto este efecto en la no respuesta a agentes neoplásicos, como el beneficiar a algunos pacientes en síntomas afectivos, y que, les digo, y por otro lado, los datos de ancestría nos indican que la mutación es muy frecuente en la población mexicana, ¿no? Que es simplemente como un hallazgo interesante, y que pues esto nos hace que cada vez este tipo de pruebas pues van a ser más constantes. Hay muchísimos fármacos que todavía falta información. Las benzodiazepinas es yo creo que las áreas vacías, y que cada vez necesitamos llenar estos huecos, o que haya información accionable, ¿no? Y que sí se está produciendo, pero es todavía pobre. Necesitamos mucha más información a nivel epigenético, mucho más información a nivel cognitivo, y que seguramente va a irse nutriendo, como les digo, con la investigación. Y estas plataformas clínicas seguramente van a estar creciendo. Una lección que hemos tenido con estos estudios, sobre todo pasó con algunas otras plataformas de genotipificación, que siempre pensamos los clínicos o los médicos, ¿no? Que esto deberían ser estudios que deberíamos de prescribir nosotros y ir por el filtrado médico.
Plataformas como estas de ancestría, como 23andMe, Ancestry, en fin, muchas de ellas, pues nos han dado una enorme lección en que el público en general empezó a consumirlas y empezó a hacerse estas genotipificaciones sin pasar por la revisión clínica, ¿no? Y que todos estos derechos del paciente a conocer su propia genética continúa a ser un debate pues neuroético o bioético muy, muy importante, que no necesariamente necesita el filtro del médico, pero el médico debemos de ser un orientador en este sentido y que podemos informar de más, ¿no? Pero muchos de los pacientes seguramente van a venir a veces con esta información ya a nuestro consultorio y claro, y en muchos otros pues va a ser algo que nosotros canalizaremos y que esperamos que con el paso del tiempo cada vez se vayan abaratando más y más el costo de estos estudios. Lo hemos visto a nivel de investigación, ya la secuenciación de todo un genoma ya está en menos de $1,000, cosa que antes era carísimo. Claro, aquí a nivel clínico, pues es distinto todos esos estudios, pero va a ir sucediendo y seguramente esos estudios también van a ir reduciendo su costo y la cantidad de información que nos van a dar va a ser muy, muy amplia, ¿no? Entonces, yo creo que pues, esto hay que verlo como un área en constante transformación, en constante crecimiento y que en ese sentido nos va a ofrecer pues un complemento a nuestra información clínica muy, muy interesante. Y bueno, pues con esto concluiría y pues si quieren damos pie a preguntas y comentarios. Perfecto, doctor, perfecto. Muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias, doctor. Siempre escucharlo es un deleite, ¿no? Como decía aquí el doctor Saucedo, me manda mensaje. Siempre es maravilloso escucharlo, ¿no? Decía el doctor Saucedo, coincido. A ver, doctor, quisiera ser como muy, muy práctico porque podemos entrar en todos estos términos de genes, de polimorfismos, de refactores de riesgo, pero si estamos frente al paciente y le ofrecemos al paciente este estudio, el paciente va a decir, ¿y para qué, doctor? ¿En qué va a cambiar su decisión clínica o en qué va a cambiar su estrategia farmacológica si me realiza este estudio ahora que pues no he respondido a algunos fármacos, que sigo con mi depresión? ¿Por qué me va a ofrecer usted esta prueba, doctor? ¿Qué nos recomendaría usted responder, doctor, en base a la evidencia y en base a lo que usted conoce? Sí, yo habitualmente lo que les digo a mis pacientes, ¿no? Es que esta información me va a ayudar a mí a tomar mejores decisiones, a decisiones como más respaldadas en estos conocimientos que tenemos de qué fármacos pueden tener mucho mejor capacidad de respuesta, en cuáles algunos que a veces estamos atorados y no sabemos si subir la dosis o no, y que para no estar ahora sí pasando demasiado tiempo en un medicamento innecesariamente, pues este tipo de información nos va a ayudar. Y la otra creo que también que ha sido interesante, les digo, aunque no es el propósito del estudio, siempre lo aclaro, pero que en la parte de farmacodinamia, a toda la gente le da curiosidad de saber un poquito si tienen algunos de estos genes de vulnerabilidad, ¿no? Y que aunque contribuyen en una proporción muy baja al fenotipo clínico, pues acaba siendo muy interesante, ¿no? Y que aparte también abonan, que es el propósito de la prueba, por ejemplo, la depresión. Y creo que ahí el ejemplo más claro es el transportador de serotonina, que es el más estudiado, ¿no? El que alguien tenga la versión corta del transportador, pues que sea desde luego vuelto como uno de los genes de riesgo para depresión, para muchos trastornos de ansiedad y también incluso para neuroticismo a nivel de las dimensiones de Eysenck, ¿no? Eh, claro, la explicación de la varianza, el tamaño del efecto es muy bajito, pero
pues no deja de ser un genotipo interesante, incluso nosotros mismos hacernos esta prueba, ¿no? Y el decir, ah, caray, tengo el alelo, el short, o tengo el long, o tengo el dos shorts, y pues con razón soy menos resiliente, o no, por eso uno empieza hasta a fantasear un poquito con las aportaciones de esto, ¿no? Es un poco como lo que pasa con la polipoproteína, que es el ejemplo también más importante de los genes asociados, ¿no? Porque es el que tiene el mayor tamaño del efecto. El tener la variante 4 del Alzheimer, de la polipoproteína, ese sí tiene un valor diagnóstico, ¿no? Porque sí aumenta el riesgo de tener un deterioro cognitivo. Pero, digamos, muchos de estos genes, hoy hay esto que le llamamos el índice de riesgo poligénico, que es algo más elaborado, pero que es realmente la parte clínica, o el índice clínico que seguramente se va a usar en algunos años con plataformas un poco más amplias, ¿no? Pero, digamos, de una forma así como más sencilla, creo que podemos usar algunos de estos genes también para ratificar la neurobiología de esto, ¿no? También el hecho de la ausencia de marcadores biológicos en la enfermedad mental, les digo, sin dar una mal uso de estos mismos, pero creo que el que empecemos a hacer este tipo de pruebas con su buena acotación y su buena conclusión, en el campo de la psiquiatría creo que es algo importante el empezarnos a subir en este tipo pues de tarea clínica, ¿no? Y el trabajar un poco también usando estas herramientas. Y yo también siempre les digo que aunque esto nos da información, esta información, los genes no cambian, pero sí seguramente los robustos de las plataformas van a cambiar, ¿no? Y en algunos años a lo mejor vamos a pedir de nuevo el estudio, no porque vayan a cambiar sus genomas, pero porque vamos a tener muchos más genes a estudiar y seguramente va a costar menos, ¿no? Pero pues es como pasa con las computadoras. Las primeras computadoras dan muy poquita información y hacían muy pocas cosas, muy poca memoria, en más costosas, y hoy día tenemos aparatos mucho más poderosos y más económicos, pero es la tecnología y así seguramente va a ser este campo. Correcto, doctor, correcto. A ver, pues, alguno de los colegas psiquiatras conectados hoy, ¿alguien tiene alguna pregunta? Yo creo que es un tema muy diverso, muy amplio, muy nuevo y como dice el doctor, que se va actualizando año tras año, todo este tema de la investigación en genética y psiquiatría. ¿Hay alguna pregunta por ahí que alguien quiera hacer? Podemos abrir algún micrófono que alguien lo desee o levantar su mano para abrirle el micrófono. Ok. Recuerdo, doctor, en lo que alguien se anima también, justamente esto me lo decía un paciente, ¿no? Si me hago este estudio ahorita, doctor, ¿me sirve para dentro de 10, 15, 20, 30 años? Yo siempre he dicho, pues, la respuesta es sí, ¿no? O sea, el estudio va a servir, pero lo que dice usted es interesante. La utilidad de lo que me van a dar el estudio hoy puede ser distinta a lo que me va a dar en 20 años, no porque cambie la genética, sino lo que la plataforma y los estudios de genética nos van a decir, ¿no? Sí, claro, pero por ejemplo, el que alguien tenga no sé, los genes de estas reacciones cutáneas a los antiepilépticos, pues eso ya va a ser algo que va a impactar en la decisión clínica hoy Exacto. y en 20 años, ¿no? Claro. Allá va a ser una alerta que no lo vamos a usar, ¿no? O que alguien sea un metabolizador muy pobre, pues no va a cambiar, ¿no? Y le va a Exacto. ir mal con una serie de medicamentos hoy y en 20 años, ¿no? Pero con lo que va a ir evolucionando vamos a tener todavía más información para precisar más o con nuevos medicamentos que vayan surgiendo para tener más herramientas eh, para orientar más la terapéutica. Correcto, correcto. Gracias, doctora Alejandra. ¿Quieres comentar algo? Sí, preguntar al doctor. Recientemente, bueno, antes que nada, una felicitación, doctor, y coincido con Carlos y con el resto de la audiencia, es un deleite escucharlo hablar. No me pierdo ni una de sus conferencias desde que
estudio farmacogenómica y sí quería hacerle una pregunta respecto a un comentario, o bueno, una plática más bien que hicieron en el Congreso Nacional ahora de octubre en APM. Y hubo una plática muy bonita que dieron los doctores, bueno, varios doctores de Clínica Mayo estuvieron hablando de bipolaridad y hablaban de los cambios epigenéticos que podía ocasionar litio y valproato. Entonces, ¿esto cómo podemos verlo en una prueba farmacogenómica o cómo podemos proyectar verlo en un futuro en una prueba farmacogenómica? O sea, cuando interpretemos la prueba, ¿qué nos va a decir? ¿Cómo vamos a leer un cambio epigenético? Sí, esto yo creo que es un reto interesantísimo, porque justo sí con valproato ha sido uno de los medicamentos más estudiados que regula el epigenoma, ¿no? Cambia los procesos de metilación de muchos genes y que hoy día las gráficas que te dan los chips de metilación te dan estas gráficas de color y te dan también estas herramientas muy visuales, digamos, ¿no? Para ver cuáles son toda la cantidad de genes sobreregulados, subregulados, que también tenemos con la epigenética, que es tejido específico, ¿no? Aquí el reto para nuestra área es qué es lo que nos da la mejor proximidad del sistema nervioso central. Seguramente que todavía es un problema sin resolver, ¿no? Si la sangre periférica o realmente tenemos que ir al líquido cefalorraquídeo, que no ha sido muy bueno los estudios. Algunas gentes están usando mucosa olfatoria, ¿no? Ahora con COVID ha sido un blanco terapéutico muy interesante. Y el tener determinados genotipos afecta la vulnerabilidad a la regulación epigenética, ¿no? O sea, hay genotipos que pueden propiciar mayores cambios de sobremetilación o hipometilación. Entonces, la funcionalidad del gen puede estar cambiada dependiendo del genotipo, digamos, ¿no? Entonces, como que la historia no se detiene nada más con la genotipificación, sino ya ver la parte funcional, ¿no? Las otras son a nivel de transcripción de RNA, todo lo que le llaman la RNA-seq, ¿no? La secuenciación de RNA, y el RNA-seq clínico, ¿no? Que también es un área interesantísima, o sea, que tenga estudios de transcriptoma, ya midiendo directamente niveles de RNA, junto con la parte genómica, ¿no? Y si tienes determinados genotipos, ¿qué tanto impacta en la transcripción? Entonces, estando recibiendo un medicamento, ¿no? O en gente, por ejemplo, con tabaco, que ese es otro regulador muy importante, de la metilación, o sea, de la expresión de muchos genes, aparte de su propia ruta, en el 12-19, en fin, en los citocromos que influye y que puede afectar el competir en estas rutas en la farmacocinética, ¿no? Con los medicamentos que vayan en la misma ruta. Pero todos estos algoritmos de la interacción fármaco, alimentos, fármaco, condición clínica, creo que eso va a ser la siguiente generación de estudios farmacogenéticos. Muchas gracias, doctor. Sí, no, al contrario. Hay una historia, bien breve, comento, una historia no grata, doctor, que cuando empezaron estos estudios de farmacogenómica aquí en Nuevo León, empezaron mal, hablando de prácticamente hacer diagnósticos a través de estas pruebas, decirle al paciente que tenía tal porcentaje de riesgo para desarrollar tal enfermedad, y se devaluaron mucho en el gremio pues la idea de estas pruebas. Me parece que en los últimos años esto ha tomado nueva significancia, nueva claridad, y que también hay que decirlo a los pacientes y aclararlo, porque esto no es como un antibiograma, ¿no? Y también creo que esto es importante decirlo, no porque me salga que este medicamento el paciente lo puede metabolizar mejor y de acuerdo a sus citocromos lo va a procesar mejor,
tampoco está hablando de que esa va a ser la bolita mágica para resolverle su depresión, ¿no? Y creo que esto también es tarea de nosotros, pues explicarle también a los pacientes. No sé si eso tenga algún comentario, doctor. Yo creo que es algo súper relevante en nuestro campo. Incluso yo ahí tengo una anécdota de una paciente mía hipocondriaca, obsesiva, ¿no? Que cuando le mando a hacer la prueba y le llegan los resultados y me dice, ¿cómo aquí me está llegando que yo voy a responder bien a todos sus medicamentos y justo a todos ellos he respondido mal? Sí, típico. ¿Cómo está? Salió la prueba mal, salió al revés, me la hicieron mal, ¿no? Y se la quería volver a hacer y bueno, fue un lío. No olvidemos que el gran coco que tenemos en psiquiatría es el placebo. Todos los estudios clínicos, todos los nuevos medicamentos, el enemigo número uno es ganarle al placebo. Cualquier nuevo antidepresivo, antipsicótico que ya superen la respuesta placebo, bueno, ya es gigantesco. Y luego ya ir contra el estándar de oro en el campo, etcétera, ¿no? Incluso se han estudiado los genes de respuesta a placebo y son justamente los genes de farmacodinamia que actúan en la depresión, o sea, de los genes que es el COMT, el BDNF, el transportador de serotonina, o sea, también son los mismos genes que están modulando la respuesta a placebo en dolor crónico, etc. Entonces, la respuesta en psiquiatría, por eso les decía, es mucho más compleja que en cualquier otra área de la medicina. Lo mismo seguramente para dolor crónico, para muchas enfermedades complejas, ¿no? Por eso es que la cautela de cómo llevar esto y qué es la expectativa con el paciente tiene que ser pues muy, tenemos que ir con pies de plomo, digamos, ¿no? En lo que podemos hacer, ¿no? Correcto. Y es muy importante. Correcto, y digo, también para levantarnos el ánimo, realmente psiquiatría también tiene con sus fármacos tasas de respuesta mucho mejores que otras áreas de la medicina. También eso hay que decirlo, ¿no? Nos va mejor que muchas otras áreas de la medicina hablando de respuestas. A ver, pues ya entrando en la parte final, no sé si hay algún otro comentario, por ahí hay algunos comentarios en el chat. Vamos a hacer dos cosas, si ustedes nos lo permiten. Primero voy a compartir pantalla para hacer algo que es muy relevante. Lorena, si usted nos puede dar el teléfono del contacto donde podemos con ustedes estarnos comunicando o contactándonos. Si hay algún colega que desee realizar esta prueba a algún paciente, y que por cierto ahorita vamos a hacer una rifa y con eso vamos a acabar la sesión de una prueba, pero a ver si nos quiere comentar de esto, Lorena. Sí, buenas noches. Antes que nada, yo quisiera dar una breve introducción sobre Novagenic. Nosotros somos una empresa que tiene ya experiencia, bueno, en lo personal, el staff de Novagenic tiene experiencia de casi 20 años en sistema nervioso central. Y queremos que si por un lado también hubieron malos antecedentes de otras empresas, queremos que nos den la oportunidad a nosotros. Nosotros tenemos en el mercado cerca de un año y yo también podría contarles el otro lado de la historia, ¿no? Pero me gustaría que por eso precisamente estamos dando esta prueba de manera gratuita para que ustedes nos puedan conocer. Y bueno, quisiéramos que, yo entiendo que ustedes se rigen y son, ustedes están hablando de medicina basada en evidencias y nosotros también les podemos contar muchísimas historias de éxito. Para esto ustedes nos pueden contactar a este WhatsApp, que es el celular de nuestra representante, y cualquier pregunta, duda o inquietud, ahí está mi correo y mi celular. Y pueden encontrar mucha mayor información en nuestra página, que también ahí está disponible. Perfecto, Lorena. Dos preguntas. ¿Esta fotografía la puedo compartir en redes sociales de APM Nuevo León? Por supuesto. ¿Y en los grupos de WhatsApp? Sí. Por supuesto que okay. sí. Y la otra, costo de la prueba. 9,730 pesos, incluyendo ya IVA, doctor. Ok. ¿Y cómo es? ¿Cómo se procede? Bueno, ¿El representante va al domicilio del paciente? Bueno, de hecho damos servicio a toda la República y la pueden, si la adquieren incluso en línea, tenemos la facilidad de 3 meses sin intereses con cualquier tipo de tarjeta de crédito. Y nuestra representante, que es María Elena, que también por aquí está presente, les brinda todo el soporte y el apoyo para darles la información sobre la prueba a los pacientes, que los pacientes cuando nos lo derivan obviamente tienen muchísimas preguntas
y entonces es cuando ella ya les brinda toda la información y el soporte necesario. Perfectísimo, perfectísimo. Lo vamos a compartir y la verdad es que sí, en las experiencias que hemos tenido de pedir estas pruebas, a lo mejor con otros laboratorios, otras empresas, 2 puntos. Era un poco más caro, y hay que decirlo, más cara esta prueba, 20,000 pesos, un poco más, y se tardan mucho, ¿no? Hasta prácticamente un mes. Entonces, qué bueno que mejoran el precio, el tiempo de entrega, y creo que esto va a ser muy valioso pues para muchos pacientes que seguramente se pueden beneficiar de esto. Y Muy bueno, los asistentes los pusimos en esta ruleta en línea. Vamos a darle vuelta a la ruleta y el que salga ganador, pues bueno, se le va a asignar esta prueba para utilizarla con alguno de sus pacientes. Ok, con mi mano santa le voy a dar iniciar y empezamos. Y el que sea ganador, pues se queda con ella. María Elena Romero. María Elena Romero, ¿está conectada aún? Es nuestra representante, Sí. doctora. Hola, Vámonos. mucho gusto. Te sigue la ruleta, Sí. vámonos. María Elena, exige tu prueba. Sí, ¿verdad? Doctora María Elena Corral. ¿Anda por ahí, doctora Corral? Sí, ahorita yo vi, todavía estaba conectada, pero como no está, porque estaba conectada al principio. Aquí Ahí estoy. está. Eso, Aquí estoy. doctora. Muy bien, muy bien. Felicidades, doctora María Elena Corral. Le voy a dar el teléfono por aquí ¿quién fue? De hecho, de su tocaya, ¿no? De María Elena Romero. Para Así que es. la pongamos Para en que contacto. se ponga Ajá. en contacto, yo le voy a ayudar a enviarle el kit y todas las instrucciones. Muchas Perfecto. gracias. Sí, muchas gracias. Muchas felicidades y muchas gracias a ustedes, doctor Nicolini, nuevamente por estar acá con nosotros. Muchas gracias. Alejandra, gusto en saludarte también. Y les comento que el próximo mes de abril vamos a tener pues otra sesión de psiquiatría, de una sesión académica, con la gran ventaja y también una buena noticia que vamos a tener ahora una rifa al final de la sesión para el Congreso Virtual del Congreso Europeo de Neuropsicofarmacología, donde, por cierto, todos los temas de genética en psiquiatría, pues, emergen y surgen luego de estos importantes congresos, ¿no? Pues, bueno, también para que estén invitados. ¿Algo que quiera comentar, doctor Nicolini, para despedirnos? No, pues muchas gracias a todos por su atención y un gusto estar con ustedes. Un abrazo, doctor, hasta allá. Gracias, Alejandra. Gracias, Lorena. Y gracias a todos por conectarse. Descansen y nos vemos el próximo mes en otra sesión de APM Gracias, buenas noches. Cuídense Muchas mucho. gracias. Buenas noches. Bye, bye. Bye, Bye. buenas noches.